Hola, acompáñanos a realizar el abordaje del caso clínico número 3 del curso de bacteriología de la Universidad de Ciencias Médicas. El índice que utilizaremos en este trabajo será, de primero, la descripción del caso clínico; como segundo, la recolección de la muestra; como tercero, el transporte adecuado de la muestra; como cuarto, el procesamiento de las muestras en el laboratorio clínico; como quinto punto, tendremos los resultados obtenidos; como sexto punto, tocaremos el diagnóstico diferencial; como séptimo punto, tendremos el diagnóstico y tratamiento; como punto número 8, el reporte del Ministerio de Salud e incidencia; y finalmente, como punto número 9, tendremos las referencias bibliográficas. Ahora, una breve descripción del caso. En cuanto a los antecedentes, es una familia mexicana residiendo en Durham. No tienen antecedentes de viajes recientes ni contacto con personas conocidas enfermas. Los síntomas iniciales se describen con episodios previos a irritabilidad, disminución de apetito, seguido de convulsiones y temblor en brazos y piernas. El infante se traslada al hospital en estado de flacidez y pérdida de conciencia, con fiebre de 39.5 grados Celsius, por lo que los médicos deciden realizar una punción lumbar para análisis de líquido cefalorraquídeo y se procede a hemocultivar. Para tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo, la opción principal que se utiliza es la punción lumbar. Este es un procedimiento médico realizado por personal médico especializado, usualmente en salas de operaciones o en entornos que aseguran la inocuidad de la muestra. Se realiza en la parte baja de la espalda, en la región lumbar, durante una punción lumbar en la cual se introduce una aguja entre el espacio entre dos vértebras para extraer la muestra de líquido cefalorraquídeo. Este líquido es el líquido que rodea al cerebro y la médula espinal para poder protegerlos de lesiones. Y se toman alrededor de 3 frascos de muestra, usualmente. Por lo general, este procedimiento dura aproximadamente unos 45 minutos. Con respecto al transporte de las muestras de líquido cefalorraquídeo, este debe realizarse lo más pronto posible luego de realizado el procedimiento. Si se realizan dentro del mismo centro médico, deben de transportarse a temperatura ambiente los frascos tomados en sala de operaciones. Estos frascos deben ser estériles por completo y usualmente vienen en kits de 3 o 4 frascos diferentes. Si se trasladan desde otro centro médico o desde un punto muy lejano al laboratorio clínico, se deben transportar en frío. Usualmente existen hieleras o aditamentos especiales en los que se puede mantener el frío de las muestras clínicas de este tipo y se pueden manipular los tubos sin llegar a contaminar ningún tipo de muestra. Usualmente los kits para toma de muestra de líquido cefalorraquídeo vienen en cantidades de 3 o 4 frascos estériles. Durante la punción lumbar, el médico debe tener la capacidad de tomar al menos 3 frascos de líquido cefalorraquídeo. Usualmente, el primer tubo de muestra es utilizado para análisis de química clínica y serología, porque ese tubo es el que introduce la mayor cantidad de células epiteliales producto de la misma maniobra de la punción lumbar. El segundo tubo es utilizado para recuento de células hematológicas, como lo serían leucocitos y eritrocitos. Y el tercer y último tubo es utilizado para la parte microbiológica, porque es el tubo que introduce menos microorganismos de la piel como contaminantes como proceso de la misma punción lumbar. Como parte de los análisis clínicos que se le realizan a las muestras de LCR, como primera parte tenemos que realizar un análisis macroscópico de la muestra. En este análisis macroscópico vamos a observar el volumen tomado de la muestra, el color que presenta esta muestra y el aspecto que puedan tener los tubos. Esto nos puede ayudar en primera instancia para saber si se realizó una punción traumática y se observan muchos eritrocitos en la muestra, o si las muestras se observan con diferentes grados de turbidez, con coloraciones xantocrómicas o amarillentas en algún tipo de muestras, etcétera. Esto nos orienta para decir algún tipo de patología correspondiente a la muestra. Como segundo, tenemos el análisis de química clínica. Esto nos orienta ya que algunos tipos de bacterias consumen los niveles de glucosa y disminuyen este nivel en algunas muestras, lo que nos puede orientar. Además, las microproteínas disminuidas o aumentadas también pueden aportar información sobre la patología que presenta el paciente. Como punto final tenemos la serología, en la cual se analizan los VDRLs en LCR. Esto podría orientarnos hacia una patología como una neurosífilis presente en algunos tipos de pacientes. Con respecto al análisis microbiológico del líquido cefalorraquídeo, lo primero que se debe realizar con la muestra es una centrifugación. Esto
Ayuda a concentrar la muestra y a favorecer encontrar el agente causal de la patología que te estamos estudiando. Después de la centrifugación de la muestra, vamos a utilizar el sedimento para realizar una tinción de Gram. En esta tinción vamos a realizar la búsqueda de bacterias, ya sean gram positivas o gram negativas, lo que nos va a ayudar a orientar el diagnóstico de la muestra. Finalmente, esta muestra se debe cultivar. Se va a cultivar el sedimento post-centrifugación en agares ricos como el agar sangre, agar chocolate y agar McConkey. También se van a utilizar medios líquidos enriquecedores como el caldo infusión cerebro-corazón. Con respecto al análisis hematológico de las muestras de líquido cefalorraquídeo, lo primero que debemos realizar es el conteo de células. Este conteo se realiza usualmente en cámaras de Neubauer que utilizan usualmente el departamento de hematología. En este conteo se van a diferenciar la cantidad de leucocitos y la cantidad de eritrocitos presentes en la muestra. Posteriormente, vamos a realizar una citocentrifugación de la muestra, la cual va a mantener viables las células que se encuentren presentes en esa muestra. Posteriormente a esa citocentrifugación, vamos a realizar una tinción hematológica, la cual puede ser una tinción de Giemsa, Leishman o Wright. Finalmente, luego de teñida esa lámina, vamos a realizar un diferencial hematológico. Este diferencial hematológico lo que busca determinar es el porcentaje de neutrófilos segmentados o de linfocitos. En casos de análisis de líquido cefalorraquídeo, porcentajes de neutrófilos segmentados aumentados pueden guiarnos hacia una patología de origen bacteriano o, en el caso de obtener los linfocitos aumentados, podrían indicarnos que esta patología más bien es de origen viral. Con respecto a la temperatura y el periodo de incubación de las muestras cultivadas de líquido cefalorraquídeo, tenemos que las placas cultivadas con este tipo de muestras deben incubarse a 37 grados centígrados por al menos 48 horas. Las muestras que se cultivan en caldos de enriquecimiento, como el caldo de infusión cerebro-corazón, se pueden mantener hasta por 5 días. Estas muestras van a ser incubadas en una atmósfera rica en CO2 con alrededor de 5%. Ahora, con los resultados obtenidos del análisis de líquido cefalorraquídeo, se obtuvo un recuento de células de 4.000 por milímetro cúbico, en las cuales había un porcentaje de polimorfos nucleares de 95%, la glucosa estaba en 20 miligramos por decilitro en concentraciones más bajas de las normales y las proteínas estaban elevadas. A partir de eso se le realizó una tinción de Gram en la cual se evidenció que habían cocobacilos Gram negativos y comparándolos con los hallazgos que son compatibles en meningitis bacterianas, podrían indicarnos el tipo de especie a la cual podemos sospechar inicialmente. Con respecto al diagnóstico del agente etiológico que creemos que está causando esta patología, observamos en el caso clínico número 3 que obtuvimos crecimiento solamente en agar chocolate. Las colonias obtenidas en este crecimiento las podemos trabajar en equipos semiautomatizados para obtener cuál agente es el que está causando la patología. En este caso, obtendríamos la identificación del mismo mediante dos posibles metodologías, las cuales serían BITEC y Malditov. La ventaja del BITEC es que tenemos tarjetas específicas para el agente del cual sospechamos está causando la patología. Estas serían las tarjetas NH, específicas para Neisseria y hemófilos. La única desventaja es que el equipo BITEC dura un poco más en obtener la identificación. La tecnología Malditov, por su parte, trabaja con espectrometría de masas. En esta tecnología montaríamos la columna con las muestras directamente de la placa y se obtendrían los resultados en alrededor de una hora. De acuerdo a los datos obtenidos en el caso clínico, se sospecha que el agente etiológico causante de esta patología podría ser Haemophilus influenza, que está causando una meningitis bacteriana en el paciente sospechoso del caso. Otro método para realizar el diagnóstico es mediante técnicas de biología molecular, utilizando paneles moleculares como el FilmArray. Este debe ser montado con muestra de líquido cefalorraquídeo sin manipular. El panel contiene virus, bacterias y hongos que pueden detectarse en un plazo máximo de 1 hora 20 minutos. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos a Neisseria meningitis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y también está la posibilidad de que el cuadro de meningitis sea creado por hongos. Todos esos microorganismos son diagnósticos diferenciales por su capacidad de crear cuadros de meningitis también y por el rápido avance de sus síntomas y la similaridad del mismo cuadro presentado en el caso clínico. En cuanto al tratamiento para meningitis, tenemos que se administra vía intravenosa, cefotaxima o ceftriaxona, y para la epilotitis, cefotaxima, ceftriaxona o cefuroxima.
¿Se reporta un caso de meningitis al Ministerio de Salud o a Inciensa? Vamos a revisarlo. Según el decreto 4556, las meningitis se clasifican en el grupo A. Por tanto, todo profesional de salud de establecimientos públicos o privados que detecte un caso sospechoso o confirmado debe de realizar y registrar la notificación mediante la boleta VE01 al Ministerio de Salud. Esto dentro de las primeras 24 horas posteriores a su detección. Asimismo, se debe realizar la ficha de investigación que veremos más adelante. A la izquierda observamos la boleta VE01, que se llena con casos sospechosos o confirmados de meningitis. Y a la derecha, los códigos que se reportan en caso de tener un caso confirmado de meningitis. Y estos se reportan en la boleta según los hallazgos clínicos y de laboratorio. Aquí observamos la ficha de investigación que se debe llenar y enviar al Ministerio de Salud 24 horas posterior a la detección de un caso sospechoso o confirmado. Según una entrevista con la doctora Priscila Rojas del Centro Nacional de Referencia en Bacteriología, nos explicaba que se deben enviar las muestras o cultivos que cumplan con los siguientes criterios. Aquellas muestras de líquido cefalorraquídeo de aspecto turbio. Muestras de líquido cefalorraquídeo con un recuento de leucocitos mayor a 100 milímetros cúbicos. Líquido cefalorraquídeo con un recuento de leucocitos de 10 a 100 por milímetro cúbico asociado a glucorraquia menor a 40 miligramos por decilitro y proteinorraquia mayor a 100 miligramos por decilitro. O bien, aquellos líquidos cefalorraquídeos con un cultivo positivo y en este caso se deriva la alícuota del líquido cefalorraquídeo y el aislamiento bacteriano. En Inciensa, estos son confirmados mediante PCR, ya que el equipo que se encuentra en esta institución tiene una mayor sensibilidad y a la vez son serotipificados los casos de Neisseria y Haemophilus influenzae. Aquí podemos observar los dos tipos de formularios que ofrece el Inciensa para adjuntar junto con la muestra que se va a enviar. Tenemos la R85, que es en caso de que el laboratorio requiera que Inciensa realice el diagnóstico. Y tenemos la R86, que es para confirmación diagnóstica y es la que se utiliza en caso de contar una muestra que tenga los requisitos que se explicaron anteriormente. Con respecto a la situación epidemiológica de la meningitis bacteriana en Costa Rica, podemos observar el siguiente cuadro donde se reportan los casos según grupo de edad. Y podemos ver que entre el 2017 y el 2022, los menores de 1 año fueron los que presentaron la tasa más elevada de meningitis. Este cuadro nos muestra los casos de meningitis según provincia en Costa Rica y podemos observar que la mayor tasa de meningitis bacteriana se presenta en el gran área metropolitana, específicamente San José y Cartago son los que registran un mayor número de casos. En esta gráfica podemos observar los principales patógenos causantes de meningitis bacteriana en Costa Rica según los datos del Centro Nacional de Referencia de Bacteriología, donde podemos ver que Streptococcus pneumoniae es el principal agente. En segundo lugar se encuentra Neisseria meningitidis y por último tenemos el Haemophilus influenzae. Es importante destacar que antes de que se iniciara con la vacuna conjugada de Haemophilus influenzae de tipo B, Haemophilus era el agente que más causaba meningitis bacteriana en Costa Rica. Estas son nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias.